Hoy recordamos a Gary Numan y su álbum debut The Pleasure Principles. Acompáñanos. Sin duda alguna, el tema más conocido de este álbum es Cars, un tema que llegó durante mi niñez y cuyas singulares notas de sintetizador me hacían pensar en la utopía futurista, aquella que aún estamos esperando que llegue. Pero ¿cómo es que Gary Numan llega a descubrir, a crear y a recrear aquella sonoridad que nos transporta hacia el futuro, usando como instrumento el sintetizador? Hay algunas versiones al respecto. A mí me gustaría compartir solo dos. La primera de ellas se encuentra en el libro Post-Punk de Seymour Reynolds. En esta, en la página 415, el autor dice: Gary Numan se transformó en un pionero del synth pop casi por accidente, mientras grababa el primer álbum de Tubeway Army. Tubeway Army fue una banda que tuvo Gary Numan de corte punk, ¿no? Y luego mutó hacia sonidos, por decir, con texturas electrónicas, ¿no? En el estudio de Space War, durante el verano de 1978, encontró por casualidad un Moog que otra banda había dejado. Aunque me gustaba algo de música electrónica, todavía la asociaba más que nada con los megagrupos pomposos, dice Numan, ¿no? Me traía a la mente imágenes tipo tocando solos horrendos, dice Numan. El autor luego narra lo siguiente: antes de que la empresa de alquiler de instrumentos pidiera que devolviesen el sintetizador, Numan empezó a toquetearlo. Ahora Numan dice: tuve suerte, porque el sintetizador había quedado configurado para que sacara un sonido bien pesado, y era lo más potente y resonante que había oído en mi vida, ¿no? Entonces, de ahí Tubeway Army pasó de una banda que usaba las guitarras con ciertos rasgos ásperos, ¿no? A poder mutar hacia un new wave, ¿no? Un poco más limpio y recargado de sonoridades electrónicas. Numan también dice: era apenas un guitarrista que tocaba teclados. Me limité a convertir canciones punk en canciones electrónicas. Ahora, la segunda versión se encuentra en este libro, ¿no? Sonidos de Marte, de David Stubbs. En Sonidos de Marte se recoge el siguiente testimonio de Gary Numan. Dice: en 1977 entré en un estudio de grabación bastante sencillo y vi que había un aparato, un mini Moog, que alguien había dejado enchufado a un amplificador. Nunca había visto un sintetizador en mi vida, y cuando me puse a jugar sentí que ahí dentro había más potencia que 10 guitarras de heavy metal. Así que enseguida me puse a investigar quiénes estaban haciendo música electrónica. Y encontré dos discos, uno de Kraftwerk y el otro era de System of Romance de Ultravox. De repente toda la cosa explotó y tuve la suerte de quedar en el centro. El sindicato de músicos quiso proscribirme, quiso prohibir los sintetizadores, que es más o menos como querer frenar una topadora con las manos. Bueno, las versiones son algo similares, ¿no? Pero una data de 1977 y la otra de 1978. Pero nos dan algunas ideas, algunas luces de cómo fue la epifanía de Gary Numan con los sintetizadores. Bueno, 1979 fue un año muy prolífico para Gary Numan. Al comienzo, en enero si no me equivoco, ya había grabado con Tubeway Army el álbum Réplicas, ¿no? Y ya estaba por lanzarse. Y entre marzo y abril de ese mismo año, él ya tenía bosquejado y tenía ya los demos de lo que iba a ser su siguiente álbum, ¿no? The Pleasure Principle. Y para entender un poco más cómo se gestó este álbum, creo que es vital de que podamos conseguir este CD, que justamente se llama The Pleasure of Principle, The First Recording, es decir, las primeras grabaciones, ¿no? Este salió con motivo del 40 aniversario del lanzamiento del álbum, en el año 2019. Y aquí, justamente en dos CDs, ¿no?
Acá está uno. Acá está el otro, ¿no? Encontramos aquellas sesiones de trabajo con Newman y sus músicos. De Chilwell Army le seguía acompañando el bajista Paul Gardiner, ¿no? Y también se habían sumado, ¿no?, al proyecto Christopher Payne en los teclados y la viola, y el baterista Cedric Chatterley, ¿no? Y también en algunos temas trabaja Billy Currie, ¿no? ¿Quién es Billy Currie? Él era un integrante de Ultravox, una de las bandas que admiraba justamente Gary Numan, ¿no? Y que lo había también influenciado en incursionar a la música con sintetizadores, ¿no? Y dentro de los textos, ellos dicen que ya en abril, ¿no?, ya estaba bosquejado gran parte del álbum, ¿no? Ya tenían trabajados algunas canciones como Tracks, Car, Metal, Airlane, ¿no?, Observer, Conversation, Engineer, ¿no? También este trabajo, ¿no?, el primer CD, ¿no?, donde están las primeras sesiones, también nos ayuda a poder ir encontrando algunos temas que no están en el álbum, ¿no?, pero que sin embargo son muy buenos, ¿no?, como Asylum, ¿no?, un tema, por decirlo, de Technoid, ¿no?, muy tétrico, ¿no? Otro es Oceans, ¿no?, un proto-ambient, por decirlo de alguna manera, ¿no? Photograph, una especie de tecno sinfónico, por darle alguna denominación, ¿no? Y acá te voy a poner para que veas el tracklist, ¿no? Okay. Ahí está el tracklist. Ok. Y el disco 2, ahí está el tracklist. Podemos encontrar algunas tomas que fueron presentadas en los programas de radio de la BBC de aquel entonces. Newman estaba promocionando, ¿no?, por aquella época los temas de réplicas. Se presentó en los programas de televisión, entre ellos Tops on the Pops, ¿no? También, como dije, en la BBC de Londres también. Sin embargo, en la segunda presentación de las secciones de John Field Sections, ¿no?, él, en vez de seguir dándole duro a la promoción de réplicas, lo que hizo fue presentar temas de su siguiente álbum que todavía ni había salido, ¿no? Y acá es que podemos encontrar la versión de Airlines, Cars, Films y Conversations, ¿no? Imagínense, ni siquiera no había terminado de promocionar bien su anterior álbum y ya habían lanzado el segundo. Y es más, acá es donde él ya no se presenta como Chilwell Army, sino como Gary Numan, ¿no? Y acá en el booklet, ¿no?, el resto de los integrantes de la banda manifiestan que estuvieron de acuerdo, ¿no?, porque Newman se cargaba de la producción, Newman era el compositor de los temas, Newman y también metía la mano en la producción. Entonces no se sintieron recelosos de que haya ese cambio, ¿no?, de Chilwell Army a Gary Numan, ¿no? Y así es como Gary Numan se presenta ya como solista, ¿no?, y como una banda de apoyo, ¿no? Y The Pleasure of Principle es lanzado un 7 de septiembre del año 1979, ¿no?, con su single Cars, ¿no? Y justamente sobre Cars hay diferentes versiones que se dan sobre su origen y su inspiración, pero a mí me gustaría compartir las que son netamente dadas por el autor mismo, por Gary Numan, ¿no? Fue concebido por Numan para ser un hit, un single, ¿no? Y aún es de data anterior a su otro tema famoso, Our Friend Electric, ¿no? Y Gary Numan dice que Cars habla del modo en que concibo el coche moderno, como si de un tanque personal se tratara,
pudo escapar en él a la primera señal del problema, ¿no? Pero, ¿qué lo inspiró a Gary Newman a pensar en el coche, en el auto, como un vehículo de protección? Pues parte de una historia real que sufrió Gary Newman, ¿no? Él tuvo un accidente, ¿no? Y cuando tuvo este accidente con el carro, ¿no? Con el vehículo, las otras personas que fueron perjudicadas, ¿no? Se encimaron hacia Newman, ¿no? A querer, gritarle, agredirle, decir un montón de cosas. Y Gary lo único que atinó fue a cerrar bien sus ventanas, poner los pestillos y sentirse ahí protegido contra los problemas y contra toda esa situación embarazosa que le tocó vivir, ¿no? Entonces, ese es el origen de Cars. Ahora, la portada del álbum de Gary Newman, ¿no? Vamos a ver, acá está la portada, ¿no? Ahí lo vemos a él, ¿no? Con un terno, ¿no? Como un dandy, ¿no? Y con un maquillaje algo andrógino, ¿no? Como un alienígena elegante. Y esta pirámide enigmática y esa mirada rara y extraña, ¿no? Que tiene hacia la pirámide, ¿no? Pero dicen que esta portada fue inspirada en la obra Le Principe du Plaisir, ¿no? Que en inglés significa The Pleasure Principle, ¿no? El principio del placer, ¿no? Y que fue obra del autor belga, ¿no? René Magritte, ¿no? Ok, que acá justamente te la estoy poniendo para que la puedas observar. Entonces, mira la imagen y ahora miremos. ¿Sí? Hay cierto parecido ahí con el terno, ¿no? Solamente que ahí está el rostro, sí se ve, de Gary Newman. Volviendo al estilo de Gary Newman, ¿no? De su vestimenta, ¿no? Y su apariencia, influyó también en los jóvenes de aquella época, ¿no? Muchos comenzaron a vestirse como él, ¿no? Y fueron llamados los Newmanoids, ¿no? O los Numanoides, ¿no? En castellano, ¿sí? ¿No? David Stubbs, sobre su apariencia, dijo que era un pálido maniquí pop, ¿no? Y bueno, como les mencioné en la gira, ¿no? La estética, ¿no? De Newman y de sus músicos también fue algo que llamó bastante la atención. Por ejemplo, acá en la contraportada, en el inserto que acompaña el vinilo, ahí podemos ver, ¿no? A Gary Newman y a sus músicos. Ahora, la pirámide esta que figura fue usada también en los conciertos de la gira de The Pleasure Principle. ¿Sí? Acá en la contraportada también está Newman y ahí está con la pirámide tapándole el rostro, ¿no? Un poco así emulando al cuadro surrealista que había servido de inspiración para el álbum. Ahora, ¿por qué es tan peculiar, tan trascendental la obra de Newman? Porque este álbum, Gary nos comienza a narrar sus fantasías, ¿no? Relacionadas con la ciencia ficción, ¿no? A concebir un mundo utópico, ¿no? Donde las máquinas se relacionan con el ser humano viceversa con las máquinas, o entre las máquinas comienza a haber diálogo, comunicación, algo que vivimos en cierta manera ya, ¿no? Pero recuerden, estamos hablando del año 1979. Otro también factor de que hace singular este álbum es que se trata de un disco donde no hay guitarras, ¿no? Netamente se usa el sintetizador. Gary Newman tenía algunas nociones de tocar guitarra y él, bueno, emplea esas notas para poder trasladarla a un sintetizador. Y a través de notas, de sonidos de dos notas, ¿no? Algo no muy sofisticado, algo muy minimalista y muy rudimentario, ¿cómo es que es capaz de transportarnos o evocar nuestra mente hacia el futuro? Ahora, él usa todavía instrumentos corpóreos, ¿no? Como a un bajista y un baterista, ¿no? Para poder marcar ritmos. En cierta manera podemos decirlo protoelectrónicos, ¿no? Y que sirvieron de influencia
no solamente al synth pop que se avecinaba, ¿no? Sino también a otros estilos. Por ejemplo, la gente de África Bambata dice que el tema Fields influyó en el hip hop, ¿no? Gente como Trent Reznor, ¿no? Del synth rock y del industrial, lo toma también a Gary Numan como influencia, inclusive él ha tocado con Gary Numan también. Gente como Marilyn Manson también toma como referencia la música de Gary Numan y sobre todo de este álbum, ¿no? Entonces podemos hablar de que este álbum fue una especie de synth rock new wave, ¿no? Que confluyeron ahí, y más con esa voz desapasionada de Gary Numan, ¿no? Media cansina, media monocorde, ¿no? Pero también acompañada con algunos toques sinfónicos, ¿no? Por ejemplo, en Complex, ¿no? Se deja escuchar ello, ¿no? Ahí en Conversation, en Tracks, también se puede escuchar ahí el violín, ¿no? De Billy Currie, ¿no? de Ultravox. Ahora vayamos a repasar cada uno de los temas. Comencemos con el primero, con Airline. Airline es un correcto y efectivo preludio instrumental que nos introduce hacia esa ambientación futurista, distópica, ¿no? De humanoides, de máquinas, ¿no? Con una instrumentación no muy sofisticada, solamente el toque intenso del sintetizador, el bajo cadencioso y una percusión que intenta hacer de secuenciador, de caja de ritmo, de batería programada, ¿no? Pero es increíble el trabajo aquí del baterista Cedric Sharpley, y a lo largo del disco, ¿no? Toda esa, cómo le da él a las percusiones esos ritmos, ¿no? Muy que parece de protoprogramación, ¿no? Protoelectrónicos, ¿no? Luego sigue Metal, una de mis canciones favoritas del álbum, ¿no? Con solo dos notas, ¿no? Turutun, 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 y nada más, ¿no? Algo con eso, como él puede emular, ¿no? Sonoridades robotizadas, ¿no? Porque es turutun, turutun, ¿no? Y con un fondo misterioso, ¿no? Y la voz humanoide ahí de Newman, ¿no? Como asumiendo el papel de la máquina, ¿no? Que está narrándonos, que está contándonos su historia, ¿no? Luego sigue Complex, una pieza nostálgica, podemos decir una balada de synth pop, ¿no? Un tema que yo creo influiría después en algunas piezas románticas que también tocarían gente como Pet Shop Boys, ¿no? En Joe y en otros temas más, ¿no? Porque estamos hablando de una época donde recién se estaba descubriendo la música con sintetizadores y donde Gary Numan se adelanta a ello, ¿no? Da un aire romántico a esta pieza, ¿no? Donde también los chelos y los sonidos de la viola enriquecen ese romanticismo que trata de transmitir este tema, ¿no? Para tratar de explicar de alguna manera esta complejidad de sentimientos que podría llegar a alcanzar a tener las máquinas o los seres robotizados que menciona su historia, ¿no? Después en Films, ¿no? Es otro tema de sonoridades intensas y esplendorosas, ¿no? Otro tema también conocido del álbum. Luego viene M.I. Gary Numan habla sobre canta desde el punto de vista de la última máquina del mundo, cuando toda la humanidad, ¿qué pasaría si hubiera muerto? ¿No? Y solamente esta máquina quedaría sobreviviente, ¿no? Gary Numan dice al respecto: su propia fuente de energía se está agotando. Muchas veces me había venido a la mente la imagen de una máquina triste y desesperada, sola en medio de una tierra baldía que simplemente espera la muerte, ¿no? Vaya explicación que nos da Gary Numan al respecto. El lado B
¿no? Del álbum. Arranca con Tracks. En Tracks unas notas de nostálgica de pianos abren pasos para que prosigan, ¿no? O se desplacen intensos mooks, ¿no? Una, una marcha de sonoridades atemporales, ¿no? Y donde también destaca la viola de Curry, ¿no? El miembro de Ultravox. Luego sigue Observer, ¿no? Más notas futuristas, ¿no? Por ahí nos da ciertos tintes de suspensos, ¿no? Y es como si, en la letra es como si la máquina estuviera observándonos a nosotros, los humanos, ¿no? Esa perspectiva. Luego en Conversation, otra vez incursiona la viola de Billy Currie, que es el mismo miembro de Ultravox, ¿no? Y luego sigue ya la reconocida Cars, una juguetona base de bajo y batería, ¿no? Y los sintetizadores que se desplazan a sus anchas para poder construir un riff sencillo pero efectivo, ¿no? Y que no en vano llegó a ser el top 10 en Estados Unidos, ¿no? Y también primeros puestos en el Reino Unido de manera inmediata, ¿no? Y llevó a Gary Newman a la cima. Y cierra Engineers, ¿no? Una marcha marcial, ¿no? Por decirlo de una manera, que va desfilando, ¿no? Y ese mensaje, ¿no? Un poco enigmático, ¿no? De cómo estas máquinas finalmente nos terminan gobernando. Gary Newman finalmente con este álbum logró conectar, ¿no? El post-punk con el new wave, ¿no? Es como un elemento de transición entre ambos estilos que iban finalmente a confluir, ¿no? Y con letras inspiradas en la utopía, en el futuro, ¿no? Y me gustaría terminar esta efeméride sobre este excelente disco de Gary Newman con una experiencia personal que tuve con él. Justamente pude apreciar su gira del álbum Intruders del 2021. Ahí está, Intruders. ¿Sí? Y no pensaba yo jamás ver a Gary Newman, me parecía ya algo, ya había tirado la toalla con ello. Pero de pronto se me presentó la oportunidad de ir al Festival Primavera Sound. Y coincidió que el día, el último sábado, ¿no? El sábado 11 de junio, ¿no? Gary Newman se iba a presentar en un local, en el Ramatax, no en el festival, no iba a ser parte del festival. Pero bueno, aproveché y me compré las entradas. Creo que fue 2 o 3 meses antes que me enteré de ello. Y en la programación del Primavera Sound, solamente ese día, en verdad, me atraía a ver a Sky Ferreira, ¿no? Que iba a tocar temprano. De pronto, vamos al festival con mi esposa, ¿no? A ver a Sky Ferreira, y nos damos con la sorpresa de que la habían cambiado, la habían puesto para las 9 de la noche, que era la misma hora que se presentaba Gary Newman. Bueno, no lo pensamos dos veces. A Gary Newman no lo vamos a poder ver quizás nunca. A Sky Ferreira ahí habrá otra oportunidad. Así que nos dimos media vuelta del festival y nos fuimos caminando hasta el Ramatax en Barcelona, ¿no? Y bueno, ahí está, yo imprimí mi entrada para ver a Gary Newman, ahí está, ¿no? Y bueno, fue un show realmente fabuloso, ¿no? Él tocó 3 temas de este álbum. Tocó Films, tocó Metal y tocó Cars, ¿no? Acá te pongo algunos segmentos de esa experiencia. Bueno, está la foto con mi esposa, felices después de haber visto a Gary Newman. Nos quedamos pero encantados, sorprendidos, porque ya Gary Newman, ya en esa época creo que tenía ya 63, 64 años, pero tenía una vitalidad y una energía realmente increíbles. Tanto nos gustó el concierto que no lo pensé 2 veces y me compré este disco ahí que lo vendían en el área de merchandising, ¿no? Entonces, bueno, ese ha sido el especial de hoy día con Gary Newman y The Pleasure of Principle, uno de mis discos favoritos y que bastante me transporta hacia mi niñez. Época en que descubrí bastante la música. No me acuerdo si Cars lo pasaban en Disco Club
o no me acuerdo en dónde lo habrá escuchado, pero tiene que ver con mi niñez. Ahí lo escuché Cars, ¿no? En la época donde todavía pasaban buena música en las fiestas infantiles y en la radio y en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, si te ha gustado el programa de hoy, espero que le puedas dar un me gusta, que puedas suscribirte a nuestro canal. Y bueno, ya estaremos publicando más efemérides, más unboxing y más cosas relacionadas con discos y la música que nos encanta. Entonces, nos vemos hasta una próxima ocasión.